Bien, bueno, el 23 es de la segunda ley. Vamos a ver que se suma un poquito más de gente. Pero de los de la primera ley, o sea, de las cruzas monos híbridas, ¿la pudieron hacer o no? Yo sí, yo no tuve mucho problema en eso. Yo también. ¿Ninguno tuvo problema en la primera ley? ¿En los ejercicios de la primera ley? Si no, yo sigo avanzando, ¿eh? Si me dicen que están todos ok. Si no, hacemos un modelito de esos de la primera. Para los que lo hayan hecho, quiero saber, a ver si no tuvieron problemas, en el punto 6. ¿También? En el que les preguntaba en una situación Juana y después su esposo. Y después de ese rasgo les hablaba de las pestañas largas. ¿Qué cruzas hicieron ahí? ¿Cuántas cruzas por lo menos hicieron? Voy a poner acá si saben de lo que les estoy hablando. Este punto les dice, el punto B, les decía, si consideramos el rasgo pestañas largas como dominante, ¿cuáles son los probables genotipos de la pareja, considerando que el matrimonio está compuesto por dos personas de pestañas largas? Ahí, ¿cuál sería el genotipo de esos individuos? Podría ser el homocigota dominante y el otro podría ser heterocigota. Bien, o sea que tengo distintos tipos de posibilidades y tengo que tenerlos en cuenta todos, chicos. Esto me da un error, un sesgo en el problema si yo no tengo en cuenta todos los datos. O sea, los posibles genotipos de la pareja van a ser todas las cruzas entre individuos que sean homocigotas dominante o heterocigotas, un homocigota dominante y un heterocigota entre sí, o dos heterocigotas. Son tres cruzas, o sea que cuando a mí me pregunta en la segunda opción, después de contestar eso, que diga cuáles serían los posibles, considerando esos genotipos, cuáles podrían ser los posibles fenotipos de los hijos, tengo que hacer todos los tableros de Punnett. ¿Se entiende? ¿Cuántos tableros hicieron? 3. Bien, perfecto. Yo tengo que hacer los tres tableros. El que no lo hizo, entonces no, por ahí no terminó de entender la situación o el problema, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es cada una de estas cruzas que ustedes están viendo ahí, justamente del punto número 2, o sea, de la opción, perdón, B1, tienen que repetir esa situación problemática todas las veces en cada uno de los tableritos de Punnett. Entonces, esto que estamos viendo acá, ese dato que estamos viendo acá, yo lo tengo que llevar al tablerito y poner las gametas, por ejemplo, en esta situación y hacer la cruza. Obviamente, cuando tengo cruzas así tan fáciles, es fácil darme cuenta y ver que el 100% me va a dar igual, porque en realidad los dos progenitores eran iguales, ¿sí? Sin embargo, yo no voy a tener los mismos resultados en cada uno de esos. ¿Por qué? ¿Qué resultado me va a dar si el individuo, por ejemplo, era uno homocigota dominante y el otro heterocigota? ¿Qué les dio ese porcentaje? Esta segunda. Si tengo acá un homocigota dominante y acá un heterocigota, ¿qué me va a dar? 50 y 50. Bien, me va a dar 50% homocigota dominante y 50 heterocigota. Y ojo esto, porque el 100% va a tener el rasgo dominante, que en este caso son las pestañas largas.
O sea que van a tener pestañas largas. Pero la diferencia no va a estar en este fenotipo, sino en el genotipo. Y el genotipo sí va a ser 50 y 50. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en realidad acá también tiene las pestañas largas el individuo, obviamente, porque no tiene duda, pero a mí me está preguntando cuál es el probable fenotipo, o sea, lo que yo veo. Y fíjense que acá, aunque el genotipo me da 50 y 50, fíjense que igual el fenotipo es 100%. O sea, que recién, cuando yo tenga en esta situación problemática, que es la tercera que tenemos ahí, que realmente dos individuos sean heterocigotas, que sería como la F2 que nosotros teníamos en Mendel, recién en esta situación va a aparecer un 25% de individuos que van a ser acá, un 25% que van a tener pestañas que no son largas, ¿sí? O sea, que son cortas. Quiere decir que en esta situación o en esta cruza, el 75% de los individuos tiene las pestañas largas y el 25% las pestañas cortas. Ojo, nunca me van a hacer un problema abierto así en la facultad, salvo que en las opciones esté contemplado. Si a mí me hicieran una situación en la cual yo no puedo deducir el genotipo de los individuos y tengo que contestar, como por ejemplo acá el fenotipo, la respuesta correcta sería, si los progenitores son homocigotas dominante ambos, o uno es homocigota dominante y el otro heterocigota, el 100% de la descendencia tiene pestañas largas. Sin embargo, si ambos son heterocigotas, hay un 25% de probabilidad que aparezcan las pestañas cortas y el otro 75% largo. O sea, esa es la respuesta del problema, así de larga, porque tiene que contemplar todos los casos de cruzamiento. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces, ¿me dijeron al 23? ¿Sí o no? ¿O alguno tiene duda de alguno anterior? Se me quedaron callados. Creo que había sido el 23, sí. No sé quién preguntó, pero creo que sí. Bien, sí, el 23 es una cruza dihíbrida. Ahora, el 23 tiene dos fases. La primera es como más fácil porque en realidad me está pidiendo que viene desde la 22 arrastrándose, por eso en realidad lo vamos a repasar para poder ver las características de las cuales me está hablando. El punto 23 en realidad trae a colación la consigna del 22, que fíjense que me habla justamente de las características vaina hinchada, ¿sí? Y vaina comprimida, que la están representando con la S, mayúscula, o sea, hinchada y comprimida en minúscula. Y después el otro dato, o sea, cuando es verde o cuando es amarilla. Recuerden que verde en piso unsativo no era dominante. ¿Por qué le pusieron C y S? No tengo ni idea, chicos. O sea, es una representación que en realidad encima nos complica un montón porque cuando escribimos letras que en mayúscula y en minúscula son muy parecidas, o sea, se nos crea como una confusión. Pero bueno, esto en realidad es por cómo ha decidido representarlo la Facu, nada más. No es que lo tengan que hacer con exactamente la misma letra. Ahora, en la situación problemática que nosotros teníamos que resolver acá, yo tenía en la primer cruza, ya se las voy a copiar resuelta para que no sea tanto lío, vamos a hacer la segunda. Fíjense que en esta primera resolución, del 22 digo, yo tenía un individuo que era homocigota, dominante para ambas características y homocigota recesivo para ambas. O sea, en realidad más allá de que sea la hembra o el macho, lo que nosotros tenemos acá es un doble homocigota dominante y un doble homocigota recesivo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ubicar en el tablerito de Punnett y cada una de las gametas? Pero al fin y al cabo este cuadrito de 16 me queda todo igual. Esto en Curtis ni siquiera aparece. O sea, Mendel cuando hace la cruza de una homocigota dominante y una homocigota recesivo en la F1, o sea, da por supuesto que obviamente todos van a ser iguales, ¿sí? O sea que acá hay una repetición en este tablero de 16 que en realidad me está repitiendo esa misma característica. Pero si vamos al 23, y ahí en el 23 sí nos vamos a encontrar una situación distinta, porque en el 23 yo ya estoy hablando, en realidad,
de una cruza en la cual ya las gametas no son las mismas. Entonces, al no ser las mismas, me presenta la dificultad de que tengo que armar todas las gametitas, digamos, de la F1 para formar esta F2. Fíjense, en la consigna del 23 me dice que suponga que ahora se autopolinizan las plantas que son heterocigotas, ¿sí? Entre sí. Entonces, si yo voy a autopolinizar una planta heterocigota, fíjense, en la F1 que recién vimos la resolución, me daba el 100% heterocigota para ambos rasgos, ¿sí? Lo vamos a simbolizar así, para el color de la vaina y para la forma. Ahora, si yo tengo que cruzar este individuo con otro individuo igual, ya las gametas de estos individuos no son iguales. ¿Cómo formo las gametas? Y este es un punto importante. Formar las gametas es que cada uno de estos individuos que tiene 2 copias para un gen y 2 copias para el otro, en la formación de sus gametas van a haber 2 eventos importantes que nosotros vimos en meiosis. Por un lado, el crossing over, y por otro lado, el entrecruzamiento y la separación al azar, ¿sí? O sea, la migración al azar de los cromosomas en meiosis 1 y en meiosis 2. Este proceso de separación al azar de los cromosomas y el crossing over da que todas estas características, estas 2 para un gen y estas 2 para otra, se puedan combinar entre sí. Cuando yo veo las posibilidades de armar una gameta, puede ser que este alelo se combine con este alelo, obviamente de ese otro gen, o que este se combine con este, o que este se combine con este, o este con este. Acá no estoy haciendo un cruzamiento de individuos, estoy formando las gametas. Para formar las gametas en una cruzadihíbrida, tomo la primera letrita, la cruzo con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta. No estoy cruzando todavía. O sea, estoy formando gametas, estoy haciendo meiosis. En la meiosis tengo esta posibilidad de gameta, esta y esta. Obviamente el otro individuo, como tiene el mismo genotipo, va a tener la misma posibilidad. O sea, cuando formo sus gametas, voy a hacer esto y voy a obtener también este tipo de gametas, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen la búsqueda de las gametas, estoy haciendo el proceso de meiosis en el cual, a partir del crossing over y de la separación o segregación al azar de cromosomas homólogos y cromátides hermanas en meiosis, yo formo todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces ahora obtengo de este individuo y de este, obtengo cada una de las posibilidades de gametas. Supongamos, no sé, que este es el macho, bueno, estos serán los espermatozoides distintos que llevan esta información, y estos los posibles óvulos. Yo sé que formo un óvulo por formación de gameta, no importa, pero no sé qué información va a tener ese óvulo para esas características. Entonces, estas son posibilidades de óvulos, supongamos, y estas son posibilidades de espermatozoides. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Yo cuando en genética hago esto y no sé qué estoy haciendo, ahí me mando un moco terrible, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora, esto, para hacer el cruzamiento, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recuerden que el tablerito, cuando yo estoy haciendo una cruzadihíbrida, tiene 16 cuadraditos, en vez de tener, obviamente, los 4 que habíamos visto al principio. ¿Por qué? Y porque formé distintas gametas. Y esas gametas, cuando hago una cruzadihíbrida, son 4 distintas y no 2. En base al cruzamiento que acabamos de hacer recién, nos encontrábamos que existía una gameta que era de esta manera, ¿sí? Otra gameta así, otra gameta así, esa es una S. Qué horrible. Es horrible trabajar, chicos, con letras iguales, pero bueno, yo para respetarles la nomenclatura digo letras iguales en imprenta en minúscula y en mayúscula, como que no sabemos si es grande o chiquita. Pero bueno, vamos a usar esta porque el ejercicio de la Facu se los puso de esta manera. Si no, ustedes cuando hagan la representación traten de usar letras distintas para que
como la A está buenísima, o la B, porque se ven distintas en minúscula y en mayúscula. Este tablero de Punnett es lo mismo que hacerlo de la forma en la cual se los pide el ejercicio. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Se los voy a poner al lado para que ustedes también lo visualicen, porque el verdadero tablero de Punnett, que diseñó Punnett, tenía esta forma, como ustedes ven. Así de esta forma, digamos, en rombo. Pero esto es lo mismo que representarlo en cuadrado y a veces a nosotros nos es más fácil representarlo como cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que la posición de las gametas, si ustedes rotan esto, lo rotan, digamos, hacia el costado, unos 45 grados, van a obtener esta misma gráfica. O sea, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Qué hago para formar el genotipo nuevamente? Yo en el tablero de Punnett que estoy haciendo ahora, ¿vieron que recién formamos las gametas? Bueno, yo acá estoy haciendo fecundación. Estoy haciendo todas las posibilidades que yo puedo tener en estos dos genes que estoy estudiando, las posibilidades que yo voy a tener de cruzamiento de estos individuos. Eso estoy haciendo. Posibilidades de fecundación, de unión ahora de las gametas para formar un nuevo individuo. Entonces, la S me representaba una característica que era la forma de la vaina, hinchada o comprimida, y la C el color, verde o amarilla. Entonces, son dos genes distintos y cada uno de ellos tienen dos alelos. Cuando yo tengo el genotipo del individuo nuevamente y tengo que juntar el par de estos dos y el par de los otros dos para leerlo de forma más clara. Puede ser que lo encuentren de otra forma, sí, lo pueden encontrar de otra forma, como las S por un lado y la C por el otro, arriba y abajo, o unir directamente las gametas una arriba a la otra, por ejemplo, en este caso, hacer así y así en el cuadrito. De esta forma está representado en Curtis. Lo que pasa es que yo veo esto y medio como que no lo visualizo bien el genotipo. Para que me quede armado igual así, como lo tenían los progenitores y como me los ponen en los problemitas, se los van a manifestar en los múltiples opción de esta manera. Entonces me conviene ordenar las S, uno este, por ejemplo, con este, ordeno las S entre sí y ahora la C, ¿sí? Y así voy uniendo cada uno de los alelos para restituir el par de los alelos de un cromosoma. De la misma forma en el otro, ¿ven? Uno las S y ahora uno las C. Si ustedes se fijan todo esto y completan todo el cuadro, me da lo mismo que acá. Lo que pasa que este cuadro así presenta como una simetría más bonita. ¿Por qué una simetría más bonita? Porque si ustedes se fijan en la cruzada híbrida de Mendel, me decía, en esta F2 que estamos haciendo acá, que había una disposición 9-3-3-1. Si ustedes hacen acá todo el tablero, la relación 9-3-3-1 no les va a quedar ordenadita tanto como acá. Porque ¿qué es este 9-3-3-1? Y en realidad la combinación 9 es dominante-dominante. En este caso, la vaina hinchada y de color verde. Fíjense, hinchada verde, hinchada verde, hinchada verde. ¿Ven? Tienen que buscar mayúsculas en cada uno de ellos. En una C y en una S también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después, el otro, esto el 9. Después, se los marco con otro color. El otro 3 me marca que la vaina sea hinchada, pero el color no es verde, sino amarillo. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque tiene mayúscula para S, pero para C es minúscula. Después, tengo otra característica, que eran 3 también, que me marcaba recesivo para la primera característica, o sea, la vaina comprimida, pero en el color era dominante. Y tenemos en S las dos minúsculas, pero por lo menos hay una C mayúscula. Y por último, el rasgo que es recesivo para ambos. Esta proporción 9-3-3-1 son ecuaciones, chicos. O sea, decir 9-3-3-1 es, este cuadro, este tablero de Punnett tiene 16 lugares. 9-3-3-1 es 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16, 1 sobre 16, son fracciones. Lo que pasa que representarlo como porcentaje, como hacíamos en la primera ley, que iba al 25% o el 50%, acá es difícil porque no son múltiplos de 16. Entonces lo represento como fracción. Pero ¿qué pasa si yo haría una cruza en la cual en realidad yo me voy a encontrar con características que sí me den un tablero de Punnett que sí esté compensado? Lo puedo expresar de otra manera.
O sea, lo puedo expresar en porcentaje. Miren, a ver, veamos un ejemplo de esto para que nos quede claro. Supongamos que yo voy a cruzar un individuo que sea homocigota dominante para una característica con un individuo heterocigota. Esta es una situación problemática X. O sea, podríamos tener un individuo doble homocigota para una característica que lo voy a cruzar con uno heterocigota para ambas características. Bueno, fíjense en este individuo. En el primer individuo, cuando yo obtenga las gametas, que dijimos que siempre obtenemos primero las gametas, cruzando el primero con el tercero, primero con el cuarto, segundo con el tercero, segundo con el cuarto, bueno, fíjense que todas las gametas son iguales. Bien, son todas iguales, entonces es fácil. Son todas iguales, no tengo otra posibilidad de gameta. En cambio, en este individuo, cuando yo haga este entrecruzamiento, voy a tener todas gametas distintas, como ya habíamos visto que ocurre justamente con un heterocigota, ¿sí? Acá tienen varios caminos. O hacen el tablero de 16 y vuelven a repetir todo, o en realidad estas gametas que son del mismo individuo, todas estas me van a dar el mismo resultado. Esto, con el entrenamiento, pueden ir ajustándolo y decir, bueno, no voy a hacer un tablero de 16 si en realidad es al pedo, porque con un tablerito que yo ponga nada más 4 cuadraditos, todos los otros van a estar repetidos hacia abajo. El que no se sienta cómoda con esta modalidad, hace todo el tablero completo. No hay ningún problema. La realidad es que yo tengo que ubicar las gametas distintas de un progenitor, que son estas que están viendo acá, y de este lado las gametas del otro progenitor. Si harían el cuadrito de 16, bueno, van poniendo así en cada uno para abajo, y en realidad les va a quedar todo repetido 4 veces. ¿Qué hago? Combino de nuevo. En cada uno de estos individuos combino las gametas para restituir el par en A y el par en B. Acá pasa lo mismo, tengo una B mayúscula, una B minúscula. Acá restituyo el par de las A, o sea, de este gen, después de las B, y así en cada uno. Si ustedes se fijan en esto, y si hacen todo el tablero, en las 16 posibilidades me va a quedar lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener 4 individuos sobre 16 que van a tener el genotipo A, B, B, todo en mayúscula, o sea, doble homocigota, que es esto. 4 sobre 16 que va a tener el genotipo dominante para A, pero heterocigota para B. 4 sobre 16 que es heterocigota para A, homocigota dominante para B. Y 4 sobre 16, que es heterocigota para ambos rasgos. Esto, 4 sobre 16, ya hemos estudiado matemática y sabemos que justamente 4 sobre 16, si yo lo simplifico, me da un cuarto, ¿sí? O sea que yo puedo decir que 4 sobre 16 es lo mismo que un cuarto, o en porcentaje, igual que el 25%. Teniendo en cuenta entonces estos resultados, si 4 sobre 16 es lo mismo que un cuarto y es lo mismo que 25%, yo puedo decir que el resultado de este cruzamiento es 1, 1, 1, 1 de todo, porque sería lo mismo que poner 4, 4, 4, 4. ¿Sí? Cuando ustedes ponen el 9331, si ustedes suman todos los numeritos, es las 16 posibilidades que tengo en el cuadro. En esta distribución y por este problema, me queda de esta forma. Entonces, proporción 4, 4, 4, 4 es lo mismo que decir 1, 1, 1, 1. O lo mismo que decir que cada una de estas características está presente en un 25%. Uso el porcentaje o la fracción dependiendo de los resultados que me dan y de las opciones que me pone la facu. Lo que yo tengo que entender es cómo lo estoy representando matemáticamente. No es que todas las cruzas híbridas de una F2 me tienen que dar la proporción 9331. No, me va a dar la proporción 9331 si hago una cruza de 2 heterocigotas como en la cruza mendeliana. Si no, no. Va a depender, obviamente, de lo que estoy cruzando. ¿Se entiende? Sí, Gisa. Sí, profe, se entiende. Bueno, ¿hay alguno que tiene alguna duda que le ha quedado colgada?
hemos O hecho un sea que es modelo lo de una mismo, cruza. perdón. Sí, sí, sí. O sea que si yo hago el cuadrito solo, como hice al final, estoy simplificando pasos, ¿no? Que es lo mismo que Siempre y hacer los 16, cuando, que hacer los 16 cuadritos, ¿no? si realmente es lo mismo hacer un cuadro de 4 que de 16, si la característica te lo permite, sí. Claro, no, claro, si el otro El lado son todos secreto, iguales. claro, el secreto es en realidad ordenarnos y saber qué miércoles estamos cruzando, porque generalmente el error más grande es que se ponen a hacer en genética un problema y no entienden qué están haciendo. O sea, empiezan a cruzar letras y, por ejemplo, he visto personas que tienen un genotipo así, por ejemplo, y tienen que formar las gametas y forman las gametas y dicen, esta es una gameta, esta es otra, esta, no sé dónde miércoles la sacan, esta es otra. O sea, ¿cómo puedo tener una gameta de este individuo en donde estoy diciendo, estos son los dos alelos de un gen, estos son los dos alelos de un gen, y junto como una gameta, dos alelos de un mismo gen, pero del otro nada? O sea, ¿saben lo que estoy diciendo acá? Que este espermatozoide, por ejemplo, en esta planta que estábamos cruzando, está llevando 2 veces la información, la gameta, que es haploide, está llevando 2 veces la información de vaina, por ejemplo, está diciendo, la vaina tiene que ser hinchada, la vaina tiene que ser comprimida, y en donde dice, bueno, ¿y de qué color es la vaina? No sé, no te traje esa información. O sea, no les digo que no pueda pasar, pero esto es un mutante, o sea, esto no es normal. No es normal. Cuando yo formo una gameta de una cruza de híbrida, lo que tengo que tener en cuenta siempre, el genotipo que me den, trabajar de forma ordenada. O sea, primero formo gametas. En la formación de esas gametas cruzo un alelo de cada una de las posibilidades, siempre. Por eso yo les digo, para trabajar ordenado, la primera con la tercera, la primera con la cuarta. Fíjense que voy a formar todas las posibilidades de gameta. Segunda con la tercera, segunda con la cuarta. Estoy formando las gametas. Una vez que yo tenga acá las gametas, tampoco es que puedo simplificar gametas con la del otro progenitor, porque yo cuando les digo no hagan un cuadro 16, porque por ahí lo pueden simplificar, empiezan a tachar algunas gametas y dicen, estas son iguales, y tachan la de un progenitor con la del otro. Pero si no puedo simplificar una gameta, un espermatozoide con un óvulo, siempre que sean de las mismas, del mismo individuo. Entonces, si en un individuo, por ejemplo, es así su genotipo, y bueno, fíjense, si yo hago también la cruza, primera con la tercera, primera con la, o sea, hago todas las posibilidades de gameta, fíjense que este individuo tiene 2 gametas repetidas. Entonces, ¿para qué voy a usar esta y esta si ya la tenía acá? Para eso cruzo estas 4 con estas 2 y mi tablerito de Punnett, en este caso, en vez de quedarme de 16, me va a quedar obviamente de 8. ¿Pero por qué me va a quedar de 8? Porque en realidad me lo permitía la disposición de las gametas de 1. ¿Me siguen o hay alguno que se perdió? Sí, 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 sí. ¿Los demás van bien? Profe. Sí, profe. Bien. O sea que lo que voy a poner van a ser, ¿por qué hago de 8? Y porque este tiene 4 posibilidades de gametas, sin embargo este tiene 2 solitas. Entonces, si hiciéramos el tablero de 16, que lo podemos hacer, me va a quedar todo esto repetido 2 veces. O sea, el resultado general, en vez de estar expresado en 16, va a estar expresado en 8. Pero es lo mismo, porque son fracciones, chicos. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, si me da un resultado igual y me da 2 octavos, bueno, 2 octavos es igual que 4/16avos, o es lo mismo que un cuarto, o es lo mismo que 25%. Y esto, bueno, a repasar matemática que no se acuerda, pero son fracciones. O sea, son fracciones de este cuadro de probabilidades, porque lo que yo hago en genética es sacar una probabilidad de cómo podrían ser los hijos. Nada más que eso. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchachos, obviamente yo les voy a subir una corrección del práctico, o sea, el práctico, trabajo práctico, el que llamamos, digamos, a nivel general, que es el trabajo práctico que yo les pedí ahora que hicieran los ejercicios, van a tener, de este trabajo práctico,
varios de los ejercicios que vamos a ir controlando así salteaditos en las clases y además les voy a subir la corrección en la plataforma como les subo de todos los otros trabajos. De el TP complementario, les voy a ir pasando algunos ejercicios puntuales para que vayamos haciendo por clase a medida que vamos incorporando las excepciones a las reglas mendelianas, y de cada uno de esos ejercicios hay un video grabado para que ustedes puedan detenidamente verlo, porque generalmente el TP complementario tiene por ahí un poquito más de complejidad. No es complementario porque lo hacen si se les canta, no. Es complementario porque complementa el práctico de la facultad, pero nosotros lo consideramos principal. O sea que cuando terminemos genética, nosotros tenemos que terminar los 2 prácticos desarrollados. Acá es muy importante la parte práctica, ¿sí? Entonces, después vamos a ir controlando, como les digo, cada uno de ellos. Ahora, les pido, algunos estuvieron rindiendo estudiando para el examen de ayer y entiendo que muchos no terminaron de hacer este ejercicio. No les voy a agregar